Vamos a seguir hablando de temas cerebrales, ¿no? Porque hay una condición bastante importante que ocurre, sobre todo en estos tiempos modernos, donde circulan tantos vehículos, hay tantas posibilidades de tener tanta gente que hace deporte, afortunadamente, traumatismos encefalocranianos. Muchas veces vemos, no sabemos bien de qué se trata, pero para hablar de este tema estamos aquí con el doctor Matías Baldoncini y este es su currículum reducido. El doctor Matías Baldoncini es médico neurocirujano, docente de la Universidad de Buenos Aires, opera en el Sanatorio Mater Dei y tiene un posgrado también en neurocirugía. Gracias por haber venido. Me encanta que traigas a Pinky. Yo tengo el hermanito, que es Cerebro, que me trajiste vos de regalo. Gracias a vos, Guillermo, por la invitación para hablar de este tema que es tan importante, tan frecuente y tanto que hay para prevenir, ¿no? Para la toma de conciencia cuando hablamos del traumatismo cráneoencefálico. ¿Es una condición bastante frecuente en el mundo? ¿Aumenta a través del tiempo o se reduce? Las estadísticas mundiales refieren que aproximadamente por año 1 millón de personas sufren traumatismos cráneoencefálicos. ¿Y cuándo le pones el sello de traumatismo cráneoencefálico? Imaginemos que yo voy por mi casa, me abre una puerta, pum, me la pego acá y me hace un chichón. ¿Eso entra dentro de ese capítulo o es algo banal? Eso no entra dentro de ese capítulo. Para ponerle un sello de un traumatismo cráneoencefálico tiene que ser un traumatismo lo suficientemente violento para golpear la superficie protegida que tiene nuestro encéfalo, en este caso nuestro cerebro, y generar algún tipo de lesión a nivel cerebral. Desde una lesión mínima, que puede ser una hemorragia subaracnoidea, a casos más graves como hematomas, por ejemplo. Aquí estamos viendo en la figura algo característico que tiene nuestro sistema nervioso central en general, es que se encuentra totalmente protegido por estructuras rígidas. Sí. Nuestro cerebro por el cráneo, que es una estructura totalmente hermética y rígida, y nuestra columna por la sumatoria de todas las vértebras, que son huesos que protegen al sistema nervioso central. Pero la estructura que tenemos dentro de nuestro cráneo, que es el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, frente a un traumatismo, como estamos viendo aquí, por ejemplo, un trauma grave ante un accidente automovilístico, un accidente Imaginemos de moto. Parabrisas eso, exacto. Parabrisas o un vehículo que uno golpea con la moto. Correcto, esa energía cinética que lleva ese motociclista o ese conductor del vehículo, cuando esa energía cinética se detiene e impacta el cráneo sobre una superficie rígida, el cerebro dentro golpea sobre la superficie craneal y nuevamente vuelve a golpear hacia atrás, como veíamos en las imágenes, hasta que detiene el movimiento. Y eso produce, en muchos casos, desde edema cerebral o lesiones que pueden afectar a nuestro sistema nervioso, como hematomas, por ejemplo. ¿Quién se golpea más, los hombres o las mujeres? Bueno, realmente no sabría qué respuesta darte a esa pregunta, Guillermo. Sinceramente no lo sé. Probablemente los hombres, porque somos más distraídos, ¿no? Sí, más distraídos. Yo creo que también hacemos cosas un poco más violentas a veces, ¿no? Deportes un poco más violentos y actividades a veces más desafiantes, ¿no? Digo porque me pienso en el ahogamiento, que también es más frecuente en el hombre, y justamente por este tema. Grupos etarios. ¿En la infancia es más común, en la adolescencia, en la adultez, en la vejez? Sí, generalmente los adolescentes es una población de riesgo, fundamentalmente los accidentes automovilísticos. Todos sabemos muy bien la posibilidad de protección del sistema nervioso central craneal a través del casco, y basta salir a la calle para ver la cantidad de motociclistas que no usan ese elemento de protección. No solo motociclistas, sino que ciclistas también. La ciudad de Buenos Aires está inundada de bicisendas y vemos muchos ciclistas que están conduciendo sin casco. Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque a veces uno ve partidos de fútbol, ¿no? Saltan a cabecear dos personas, pum, cabecea, se caen, uno queda medio tirado, entonces viene el médico, siga jugando. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo saca esa conclusión tan rápida cuando una persona puede seguir o no? Generalmente el elemento que a nosotros como neurocirujanos, estando de guardia o atendiendo a un jugador de fútbol, por ejemplo, en un partido, que nos prende nuestra señal de alarma es si la persona pierde la conciencia o no. Si recuerda todo el evento, si se encuentra, como decimos nosotros, ubicado en personas, reconoce su nombre, sabe dónde está, que está jugando el partido de fútbol, etcétera, responde preguntas y se hace un examen neurológico rápido, fundamentalmente movimientos oculares, vemos cómo se reacciona la pupila ante la luz. Por ejemplo, si el paciente se encuentra bien, decimos que tuvo un traumatismo craneal
sin pérdida de conciencia, y eso es una señal verde, por decir de alguna manera. Pregunto, ¿no? Porque siempre, medicina nunca ni siempre, pero imaginemos que esa persona sigue jugando al fútbol y tuvo una pérdida de sangre que se va incrementando a través del partido de fútbol. ¿Puede suceder eso, que esa persona inicialmente en el examen físico esté bien y después esa persona pueda caer nuevamente justamente por la pérdida de sangre intracraniana? Eso puede suceder y se denomina lesión en dos tiempos. Ajá. Si bien ya dijimos recién, nuestro sistema nervioso se encuentra protegido en este caso por la calota craneal, por debajo tenemos una membrana que se llama duramadre que recubre... Un cuerito. Es como si fuera una lámina muy delgada, como un cuerito, que protege externamente al cerebro, por lo cual la duramadre está separando dos espacios, un espacio extradural entre la duramadre y la calota craneal en este caso. Por debajo de la duramadre, entre la duramadre y el cerebro, hay un espacio que se llama subdural. Fundamentalmente, cuando hay un sangrado en el espacio extradural, muchas veces producidos por traumatismos laterales, que lesionan una arteria que se llama arteria meningia media, suele producirse un sangrado a dos tiempos. Hace un pequeño sangrado, el paciente muchas veces no pierde la conciencia y continúa sangrando cuando desarrolla su actividad, en este caso, por ejemplo, un jugador de fútbol, y si continúa sangrando puede generar una compresión de la superficie lateral del cerebro, ¿sí? Comprimir estructuras que están vinculadas con la conciencia de la persona y tener un deterioro neurológico, dificultad para mover la mitad contralateral del cuerpo o empezar a estar obnubilado, que no reconoce a las personas, se desorienta y en muchos casos requiere una conducta de urgencia, ¿no? ¿Mito o verdad cuando dicen, mira, te golpeaste la cabeza fuerte, no te duermas? Justamente ayer tuve un paciente que vino del interior de la provincia de Buenos Aires y arreglando un techo en su casa a 2 metros, se cayó y tuvo una fractura de cráneo. No tuvo pérdida de conciencia ni nada. Y me contaba que estuvo 2 días sin dormir. Porque en la guardia le dijeron, a la mujer le dijeron que no se duerma, y estaba la señora en la consulta y me dijo, yo no lo dejaba dormir. Pobre, estaba con unas ojeras, claro, tremendo, sumadas a las ojeras del traumatismo propiamente dicho, pero lo cierto es que es muy popular que se diga eso, pero eso no es correcto. ¿Qué es ¿cuál es la diferencia entre contusión y concusión? Bueno, la concusión generalmente genera un pequeño edema focalizado a nivel cerebral y cuando tenemos una contusión sería la figura C que estamos viendo acá en la pantalla. Son los 3 tipos más frecuentes de hematoma frente a un traumatismo. ¿Qué es? La tipo A sería un hematoma que se encuentra por fuera de la duramadre que se llama hematoma extradural. Extradural, sí. La número B es un hematoma que se encuentra por debajo de la duramadre que se llama hematoma subdural. Y cuando hay una lesión cerebral estamos frente a una contusión cerebral que puede localizarse, generalmente se localiza en los polos. Recién dijimos que si el accidente es en ese sentido, antero-posterior, generalmente los polos golpean, polos frontales, polos occipitales y polos temporales aquí abajo. Entonces muchas veces se encuentran ahí las contusiones, que es como si fuera un pequeño chichón dentro del tejido cerebral. Voy a jugar un partido de fútbol, voy a verte y te digo, mira, Matías, la verdad que me pegaron un cabezazo tremendo, me haces una neuroimagen y tengo la imagen A o B, tengo ese chichón para adentro. Sí. ¿Eso es quirúrgico o me esperás? Bueno, dependiendo de... Nosotros lo que utilizamos es lo siguiente. Tenemos que medir el espesor del hematoma y algo que medimos nosotros que podemos ver en este modelo real, que el cerebro se encuentra dividido en 2 mitades, mitad derecha y mitad izquierda, y hay una línea media aquí que lo separa. Nosotros tenemos en cuenta 2 factores, el espesor del hematoma cerebral que puede localizarse, generalmente se localiza en los polos. Recién dijimos que si el accidente es en ese sentido, antero-posterior, generalmente los polos golpean, polos frontales, polos occipitales y polos temporales aquí abajo. Entonces muchas veces se encuentran ahí las contusiones, que es como si fuera un pequeño chichón dentro del tejido cerebral. Voy a jugar un partido de fútbol, voy a verte y te digo, mira, Matías, la verdad que me pegaron un cabezazo tremendo, me haces una neuroimagen y tengo la imagen A o B, tengo ese chichón para adentro. Sí. ¿Eso es quirúrgico o me esperás? Bueno, dependiendo de... Nosotros lo que utilizamos es lo siguiente. Tenemos que medir el espesor del hematoma y algo que medimos nosotros que podemos ver en este modelo real, que el cerebro se encuentra dividido en 2 mitades, mitad derecha y mitad izquierda, y hay una línea media aquí que lo separa. Nosotros tenemos en cuenta 2 factores, el espesor del hematoma
y si desvía o no desvía la línea media. Y por supuesto el estado neurológico del paciente. Si vos así estás íntegro y tenés un hematoma pequeño, menor a 5 milímetros, no hay desviación de línea media, generalmente si estamos en una unidad donde puedo observarte, quedás en observación y se realiza una neuroimagen a las 12 horas o 24 horas si no deteriorás. Bueno, imaginemos que fui a ese partido, te traen, te dicen, che, mira, acá traje a Capulla, una camilla, prueba de conciencia, me haces una neuroimagen y tengo ese hematoma, pero además tengo un edema de cerebro. ¿Eso es quirúrgico? En caso de que estés, insisto, si el hematoma no tiene un mayor espesor de 5 milímetros, no hay desviación de línea media y el edema no genera una alteración neurológica en el paciente, quedás en observación, quedás internado. Y es muy importante lo que dijiste, Guillermo, respecto al edema, porque hay muchos pacientes que vamos al revés. El paciente llega con un gran deterioro neurológico, ¿sí? No responde, incluso algunos pacientes tienen que no respiran adecuadamente y necesitan una asistencia respiratoria mecánica, y uno hace una neuroimagen y no observa ninguno de estos tipos de hematomas, pero lo que sucede a nivel cerebral es un edema por ese mismo daño de golpe y contragolpe que recibe el encéfalo frente a un traumatismo, y el cerebro presenta edema. En esos casos, de hecho, sí, muchas veces tenemos que colocar nosotros algo que se llama monitorización de presión intracraneana, nosotros le decimos PIC. Se hace un pequeño orificio a nivel del cráneo, se introduce un catéter que va conectado a un monitor, entonces el neurointensivista o el terapista puede ver la presión intracraneal, que de hecho, cuando la presión intracraneal supera los valores normales y el tratamiento médico no es efectivo, en muchos casos hay que hacer una cirugía para transformar una estructura que está totalmente sellada a una estructura abierta. Tiene que expandirse. ¿Y qué se hace? Porque viste muchas veces los medios dicen, no, tuvieron que hacer una craniotomía. Entonces la gente pensará, ¿le cortarán la cabeza como a Pinky, así? ¿Le sacan un pedazo de hueso? ¿Qué se hace? Justamente esto es un modelo que utilizamos para docencia en la universidad, pero generalmente lo que se realiza es, cuando hablamos de craniectomía, es retirar un fragmento de cráneo. Generalmente se utiliza retirar del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo de donde esté el hematoma, ¿sí? O hacia dónde está herniado el hemisferio cerebral, y en algunos pocos casos, con contusiones frontales, con mucho edema cerebral, se hace algo que se llama craniectomía descompresiva bifrontal, es decir, se retiran los dos huesos frontales, ¿sí? Y parte de los huesos temporales que están aquí abajo. Insisto, para darle espacio al cerebro que frente al edema reacciona por el traumatismo. ¿Y cuánto se expande? Porque la gente pensará que esto crece como una espuma, ¿no? Así tanto o no. No, la verdad es que no expande demasiado, porque de hecho aquí por debajo nosotros, una vez que retiramos el hueso, tenemos que hacer algo que se llama plástica de duramadre. La duramadre la abrimos, ¿sí? Le ponemos generalmente un elemento propio del paciente que se llama pericráneo, que es como una laminita que tenemos abajo de la piel para darle más espacio, pero después la piel hay que cerrarla, por lo cual la expansión no es tan importante. Claro, o sea, no es que está el cerebro a la vista, sino que está cubierto por su propia piel. Correcto. Ahora, ese hueso que sacaste, ¿qué haces? Muy buena pregunta. ¿Lo guardás? Muy buena pregunta, Guillermo. Hay algunas escuelas que guardan el hueso en la panza del abdomen, es decir, al lado del ombligo hace una incisión umbilical y dentro de la grasita un bolsillo. Hacen un bolsillo y lo guardan allí. Otra opción es desecharlo al hueso y cuando el paciente mejora, hacer algo que se llama craneoplastía, que es reconstruirlo con un material sintético. Y una tercera opción, que en algunos centros en Argentina se está realizando, se conserva en frío, ¿sí? Y cuando el paciente mejora, lo reesterilizan y lo vuelven a utilizar al mismo hueso del paciente. Soy yo. ¿Qué haces conmigo? ¿Me haces el bolsillo, me guardo el hueso acá, me lo tirás para una sopa o lo pones en frío? Bueno, en los centros que yo trabajo no tenemos crioconservación, por lo cual yo lo desecharía, porque es muy incómodo para los pacientes, es muy molesto. En algunos casos, si el fragmento de hueso es muy grande, hay que hacer un bolsillo grande, molesta, incluso cuando respiran o se movilizan los pacientes, incluso aumenta el riesgo de infecciones, ¿sí? Tenerlo allí localizado. Y hacemos en un segundo tiempo, ante una buena evolución, una cranioplastía, que se puede poner una malla de titanio, esa es una de las opciones más utilizadas. ¿A medida? A medida, exacto. Se pide al paciente una tomografía computada con el espacio ese que le falta y se hace una reconstrucción tridimensional y se imprime en 3D en el material que uno quiera, puede ser metilmetacrilato
o titanio, y eso se esteriliza y se coloca, por supuesto, en un nuevo procedimiento quirúrgico con anestesia general y demás. Y la gente se preguntará y dice, ¿pero cómo queda pegado? Eso se puede hacer puntos ahí. ¿Cómo lo pegas? Bueno, en los casos de la malla de metilmetacrilato, supongamos que es una malla, esto es algo figurativo, ¿no? La malla es este elemento que tenemos aquí. Cuando colocamos la malla, se ponen unos pequeños microplacas con microtornillos que la dejan fijada en toda la circunferencia, tanto a la malla de titanio como a la malla de metilmetacrilato. ¿Se forma de vuelta hueso en la zona de corte o no se forma hueso? Cuando uno coloca el mismo hueso del paciente, vuelve a ser el callo óseo, ¿sí? En los casos que no ponemos hueso del paciente, no hay formación de hueso nuevo. Bien, vale decir que si uno conserva su propio hueso, sería más satisfactorio. Ahora, esa persona, ¿qué limitación tiene a futuro? O sea, ¿qué le decís a un paciente que vos le hiciste una craniotomía, después le pegaste el hueso? ¿Tiene restricción en su vida o puede hacer cualquier tipo de deporte? Bueno, en principio, cuando el paciente todavía tiene el defecto óseo, siempre se le dan los cuidados necesarios. De hecho, se le sugiere al paciente estar con casco, porque cualquier golpe que reciba puede generar una lesión prácticamente directa sobre la superficie cerebral. Pero una vez que uno hace ya la craniectomía, es decir, que reparamos ese defecto, generalmente es una vida no... Carga el código LAB. Disfruta lo que quieras en Pedido Ya. Cráneoencefálico. Reparamos ese defecto, generalmente es una vida normal, dependiendo, por supuesto, las limitaciones funcionales que tenga secundarias al traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué hacemos con un chico que todavía tiene que crecer ese cráneo y tiene un evento, un incidente que tenés que proceder de esta manera? ¿Qué se hace? Esa es una muy buena pregunta, Guillermo. Hay placas, ¿sí?, que se utilizan para craneoplastia con un material especial que permite el crecimiento óseo en la vida futura, que se usa en pediatría, por supuesto. Bien, aquella persona que su cerebro se edematizó, ¿eso vuelve a su lugar? ¿Tiene algún daño ese cerebro o no? Bueno, los pacientes que sufren un traumatismo cráneoencefálico con edema cerebral pueden tener limitaciones funcionales, incluso pueden tener dificultad motriz, dificultad cognitiva, dificultad para concentrarse, incluso, como habló la doctora recién, pueden tener trastornos desde el punto de vista neurocognitivo y psiquiátricos posteriores a un daño cerebral secundario a edema. Se genera algo que se llama daño axonal difuso en muchos casos, que los pacientes en algunos casos no pueden volver a la normalidad como estaban antes de la lesión. Me imagino que una de las complicaciones principales debe ser la infección, ¿no?, en estos tipos de pacientes. ¿Es frecuente la infección o es infrecuente? La verdad es que la tasa de infecciones por cirugías depende mucho cuando uno opera al paciente la herida, si hay una herida expuesta o no. Si el paciente tuvo un traumatismo totalmente cerrado y la herida no estaba expuesta, los índices de infecciones son bajos. Ahora, un paciente que tuvo un traumatismo porque no estaba usando casco, por ejemplo, y tiene una apertura en la piel y se ve el hueso a través de la piel, ya esa herida se considera incluso contaminada. Y uno ya lleva al paciente a quirófano para hacer una cirugía de urgencia con una herida que ya está contaminada. Ahí aumenta la tasa de infección. Por último, otra curiosidad. En el caso de que yo tenga un traumatismo de cráneo y tenga ruptura del cráneo en varios pedacitos, ¿qué se hace? ¿Se saca esos pedacitos o se trata de reconstruir con su propio hueso esa lesión? Si el paciente va a quedar craniectomizado por que la conducta es esa, ya sea porque tenga edema o porque haya tenido un hematoma subdural grande y demás, retiramos los fragmentos. En algunos casos que hay fracturas hundidas, ¿sí?, que el paciente no tiene ninguna lesión o una pequeña contusión, lo que hacemos es un pequeño agujerito, supongamos que está aquí la fractura de hundimiento, hacemos un agujerito en la vecindad y desde abajo con un disector los elevamos y lo volvemos a colocar en su posición. Bien, bueno, gracias, te quedas con nosotros, ¿no? Claro Pinky se queda también con nosotros. Vamos a una pequeña tanda y vamos a volver enseguida aquí al estudio, vamos a hablar acerca de una patología que crece, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Se habla poco, pero hay mucho, tuberculosis.